Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y por ser parte de estas charlas virtuales que organizamos desde la Cámara de Industrias, que siempre para nosotros lo que buscamos es aclarar dudas que ustedes tengan respecto a temas que nos han escrito y que nos han consultado en muchas ocasiones, no solo al área de mercadeo, sino también a nuestros consultores y a nuestros asesores, y que por lo tanto nosotros disponemos de muchas empresas, en este caso asociadas a la Cámara de Industrias, que tienen muchísima experiencia, que tienen muchísimo conocimiento y que quién mejor que ellos para que nos vengan a explicar en detalle todos estos procesos y que ustedes tengan de primera mano a esas personas a las que le puedan hacer la consulta directamente. La charla de esta mañana, ahí ustedes la ven ya proyectada, que es sobre principalmente la declaración de impuestos. Insisto, hemos recibido muchas consultas al respecto y lo que queremos principalmente es que ustedes puedan aprovechar tanto a Carla Paiva, que está con nosotros, y a Michael Barbosa, que van a ser los expositores de la empresa PricewaterhouseCoopers, que también son vecinos nuestros acá de la Cámara de Industrias y que ya tienen pues bastante tiempo como empresa de ser parte de la Cámara y que les agradecemos realmente el tiempo y la participación y la disposición para darnos esta charla. Así que muy buenos días, Carla, Michael, muchísimas gracias y a partir de ahora el tiempo de ustedes. Ah, bueno, importante, perdón. Si ustedes van teniendo consultas, las pueden ir escribiendo en el chat. Carla y Michael la van a estar revisando. Igual yo también voy a estar pendiente. Entonces, conforme va avanzando la charla, ustedes pueden ir haciendo sus consultas y si no, también las podemos ver al final cuando ellos finalicen, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí. Carla y Michael, bienvenidos y muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Buenos días a todos. Gracias por conectarse. Qué grato para nosotros saber que este tema de precios de transferencia pues todavía es algo que a los contribuyentes, que a las personas aquí en Costa Rica les llama tanto la atención, ¿verdad? Y que todavía, a pesar de que es un tema que ya tiene tiempo en el mercado, pues todavía siguen surgiendo dudas y temas de interés. La mañana de hoy, como decía Tatiana, la idea es que conversemos un poco sobre precios de transferencia, pero lo vamos a enfocar en la declaración de impuestos sobre las utilidades que ya estamos a punto de presentar la mayoría de los contribuyentes en el país. De nuestra parte de PwC, la mañana de hoy vamos a estar Michael Barbosa, que es gerente de precios de transferencia, y mi persona, que soy gerente senior también del Departamento de Precios de Transferencia. Vamos a tratar de hacer la charla lo más dinámica posible, lo vamos a hacer como un conversatorio, no queremos que sea algo tan académico y tedioso, ¿verdad? Tan técnico. Entonces, si tienen preguntas, con gusto pueden escribirlas al chat. De igual forma, nosotros vamos a tratar de hacer esas preguntas que normalmente nos hacen nuestros clientes o que hemos visto que son las dudas tal vez más comunes en charlas de este tipo, ¿ok? Entonces, muchas gracias de nuevo. Y Michael, te cedo la palabra para dar inicio a la sesión. Perfecto. Buenos días a todos. Espero que estén súper bien y más bien agradecerles de parte de PwC y de la Cámara de Industrias por unirse a la charla de hoy. En la agenda vamos a tocar o hablar de 4 diferentes puntos, como lo pueden ver en pantalla. Lo primero serían las obligaciones formales que tenemos en materia de precios de transferencia, por lo menos en Costa Rica, que como saben también puede variar dependiendo del país donde presentemos o tengamos la obligación en esta materia. Y vamos a hablar de 4 diferentes temas. El primero es el local file o el estudio de precios de transferencia, que es el más habitual, el master file, la declaración de precios de transferencia y por último hablaremos un poquito de uno que no se conoce tanto, que es el country by country report. Como segundo punto, vamos a ver cómo evalúo las transacciones de precios de transferencia con mis partes vinculadas desde 2 puntos de vista. Cómo se cumple el principio de libre competencia y qué pasa si tengo resultados inconsistentes en esta materia, considerando ya la venida del cierre fiscal o para posteriores periodos fiscales. Punto número 3, vamos a ver el tema de ajustes y cómo aplicarlos en materia de precios de transferencia en 2 vías. La primera vía va a ser previo al cierre fiscal y la segunda vía y como último vamos a ver qué pasa si no puede realizar el ajuste posterior y qué hacemos posterior a este cierre fiscal que ya tenemos venidero. Y como cuarto punto, vamos a ver cuáles serían las buenas prácticas en valoración de precios de transferencia en estas transacciones que mencionaba relacionadas con las partes vinculadas.
Como mencionaban anteriormente, y como también acotó Carla, cualquier dudita que tengan la pueden hacer por el chat. Igual lo vamos a hacer bastante dinámico y estaremos viendo las dudas en caso de que surjan en cada una de las secciones que están indicadas en la agenda. Como punto número 1 de obligaciones, a nivel costarricense en realidad tenemos 4 obligaciones ya que están por legislación. Aquí es importante recordar que precios de transferencia en Costa Rica en realidad aplica desde el año 2003 con una normativa. Sin embargo, desde 2003 se han hecho como adiciones que tienen que ver con decretos y resoluciones, y de ahí desde 2003, de hecho, nos fuimos hasta el año 2013, y más recientemente con la ley 9635, ya precios de transferencia empieza a estar en ley, que antes, no sé si recuerdan o si tienen el conocimiento, estaba solamente vía un decreto. Ya con la ley 9635 se incorpora precios de transferencia a nivel de legislación, específicamente en esta ley mencionada. A nivel de obligaciones, la primera obligación que tenemos a nivel local es el estudio de precios de transferencia o local file. La fecha de presentación en realidad se tiene que hacer anual, sin embargo no existe como una fecha límite o un deadline para presentarlo. Entonces solamente sería esta documentación bajo solicitud. ¿A quién aplica? Básicamente aplica a compañías que tengan transacciones intercompañía o con partes relacionadas que estén ubicadas en el territorio local o en el territorio extranjero. Como punto número 2 tenemos el master file o archivo maestro. De igual manera la preparación es anual, no existe un deadline para entrega, e igual manera sería bajo solicitud de la administración tributaria. Aquí es importante mencionar para el punto 1 y 2 que solamente tenemos 10 días hábiles para la entrega de esta documentación, y que si nos ponemos a pensar en todo lo que incluye un estudio de precios de transferencia, en realidad el tiempo es bastante corto, y por ende la importancia de tener previamente preparados los estudios mencionados en del punto 1 y el punto 2. El archivo maestro de igual manera aplica a compañías que realicen transacciones con partes relacionadas o intercompañía en el territorio local o en el territorio extranjero. Como tercera obligación, tenemos la declaración informativa de precios de transferencia. La presentación es el 30 de junio de todos los años, de hecho desde el año 2016. Sin embargo, actualmente se encuentra suspendida, de hecho desde el año 2017 se encuentra suspendida. Y lo que indica la resolución es que no se va a presentar o no esta declaración hasta cuando no esté lista una herramienta electrónica para hacer la presentación de la misma. Entonces ahí hay que estar atentos cuando aplique esta obligación, porque no sabemos si va a ser retroactivo, o sea, desde el año 2016, o bien si van a empezar a pedirlo para años posteriores. Sin embargo, lo importante acá es que, en teoría y según indica la resolución, se debería presentar el 30 de junio de todos los años. ¿A quién aplica esta declaración? Básicamente aplica a grandes contribuyentes, empresas bajo el régimen de zona franca y empresas que tengan transacciones que en forma conjunta o separada a nivel de transacciones intercompañía superen los 1,000 salarios base, que son aproximadamente $825,000. Y el cuarto aspecto sería el reporte país por país o country by country report, como indican las directrices de la OCDE. Si tiene una fecha de presentación, que es el 31 de diciembre de todos los años, y de hecho también hay que hacer una notificación en caso de que aplique a la administración tributaria, que sería, de hecho, desde el año 2018, esta notificación hay que hacerla en todos los finales de marzo. Entonces, por ahí es importante, si nos aplica esta obligación, es importante mencionar que tenemos 2 temas que hay que cumplir. Primero, la presentación de este documento, que es el 31 de diciembre, como mencionaba, y lo segundo, que hay que hacer una notificación en caso de que aplique esta documentación a nivel costarricense. ¿A quién aplica esta documentación del punto número 4? Básicamente aplica a compañías dominantes a nivel superior, en otras palabras, empresas que sean casas matrices que estén ubicadas en el territorio costarricense, que de hecho, según un conocimiento que tenemos, en realidad solo aplica, si acaso, a 3 compañías a nivel local, y o si la casa matriz o el grupo económico ha denominado a la entidad de Costa Rica como sustituta para presentar esta documentación. Si la denominan como sustituta, es importante mencionar que hay que cumplir las 2 fechas, la del 31 de diciembre y la de marzo, según mencioné. Y aquí es importante mencionar que aplica solamente si los ingresos totales consolidados del grupo económico son mayores a 750 millones de euros, que aplicaría este cumplimiento o este punto número 4.
Michael, una pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Qué pasa? Porque mencionabas en el tema de la declaración, y tal vez ahí te voy a hacer dos preguntas en una. Mencionabas que aplicaba para compañías que superen los 1.000 salarios base en sus transacciones con Intercompany. ¿Qué pasa si yo no supero eso, ni siquiera sumando todas mis transacciones? Y si ese umbral también aplica para lo que es el estudio y el master file. Perfecto. Sí, Carla, una pregunta muy válida. De hecho, nos la han hecho clientes en la práctica aquí en Costa Rica. A nivel de lo que tiene que ver con la declaración, aplican 3 categorías que son excluyentes. Entonces sería, le aplica a grandes contribuyentes, empresas bajo régimen de zona franca y o el tema de los 1.000 salarios base que mencionabas, eso es a nivel de declaración. Puede que no se cumplan con esas 3 medidas, pero a nivel del punto 1 y el punto 2, que es el local y el master file, siempre aplicaría cuando tenemos transacciones intercompañía con partes locales o partes del extranjero. Entonces, no necesariamente porque te aplica el punto 3, te aplicaría el 1, 2 o el 4 inclusive. Ok, perfecto. ¿Y tenemos alguna noticia sobre qué pasa con la declaración? ¿Cuándo va a estar vigente? A nivel de la declaración, y según noticias, ¿verdad? Según lo que está en la página web de la Administración Tributaria, actualmente Costa Rica se encuentra trabajando en una iniciativa que se llama Hacienda Digital. Mediante esta iniciativa lo que intentan es que se unifiquen todo lo que tenga que ver con el impuesto sobre las utilidades. Entonces, en teoría, con eso se intenta que cuando se presente renta o el impuesto sobre las utilidades de marzo, se presente precio de transferencia y por ende se anticiparía la fecha que tenemos el 30 de junio ya reportada a nivel de resolución. Y como dato ahí importante es que en años anteriores, de hecho el año 2019-20, la Administración Tributaria hizo un requerimiento masivo. Básicamente, ese requerimiento masivo contenía todo lo que tiene la declaración informativa a nivel de resolución para empresas que estaban dentro del régimen de zona franca y específicamente para manufactureras. Nosotros preguntamos qué ha significado esta parte, ¿verdad? Esta solicitud masiva, y nos dijeron que básicamente estaban preparando el terreno para ya lanzar la declaración informativa y empezaron por empresas bajo régimen de zona franca. Entonces esperamos que ya en los siguientes años, ya con esta prueba que hicieron, ¿verdad? Ya se empieza, ya salga el mecanismo electrónico para presentar la declaración informativa. Y también por ahí nos mencionaron que como ahora hay facturación electrónica, en teoría conectarían todo lo que tiene que ver con facturación electrónica y haría match entre lo que tiene que ver con la declaración de renta y la declaración de precios de transferencia que se espera que ya esté vigente. Excelente. Con el punto número 2, vamos a ver cómo se evalúan las transacciones con partes vinculadas. Lo primero es importante mencionar, y voy a leer acá textualmente lo que indica el artículo 81 bis de la ley 9635, específicamente con el principio de libre competencia, e indica que los contribuyentes que celebren operaciones con partes vinculadas, las cuales sean residentes en Costa Rica o en el exterior, están obligadas para efectos del impuesto sobre la renta a determinar sus ingresos, costos y deducciones, considerando para estas operaciones los precios y los montos de contraprestaciones que pactarían entre personas o entidades independientes en operaciones comparables. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que básicamente si nosotros tenemos transacciones con partes vinculadas, ya sean bienes, servicios, reembolsos inclusive, siempre debe cuidarse o velarse porque el precio brindado sea el mismo que le daríamos a terceros. Entonces, básicamente, el cumplimiento de este principio, lo que dicta en gran medida es esta parte y es lo que indica el artículo 81. Y ya con este artículo 81 se hace adiciones de decretos, resoluciones y demás de documentación que se tiene que tener a nivel costarricense para cumplir específicamente con ese principio, que es lo que intenta precios de transferencia. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo evalúo si las operaciones con partes vinculadas o de precios de transferencia cumplen con el principio de libre competencia? Punto número 1, es importante siempre identificar las transacciones relacionadas a la actividad de negocio. Entonces siempre es importante con el asesor revisar por medio de cuestionarios o solicitudes cuáles son las transacciones que tengo con partes vinculadas, identificar, dependiendo del periodo fiscal, cuáles son las que aplicarían.
2, identificar transacciones nuevas a realizar, porque no necesariamente las transacciones que tuve en el periodo fiscal 2020 son las mismas que van a aplicar para el periodo fiscal 2021 y en adelante. Y siempre, y como punto muy importante, es el tema de las vinculaciones existentes. ¿Qué ha sucedido con esto en la práctica? Por lo menos a nivel de nuestros clientes, que dependiendo del año fiscal y las transacciones que tengamos, las vinculaciones o partes vinculadas, valga la redundancia, pueden cambiar si se hace la comparación de años. Entonces siempre es importante velar y revisar cada inicio de año, inclusive hacer un análisis para ver si han cambiado las partes vinculadas y por ende las transacciones no vas a reportar en cada periodo fiscal. Lo segundo es recopilar toda la documentación de soporte de las transacciones. ¿A qué me refiero con documentación soporte? Me refiero, como punto número 1, a características de las transacciones que tengamos reportadas, contratos que afecten o que afecten a estas transacciones que ya identificamos en el punto número 1, identificar cuáles son los activos, funciones y riesgos involucrados a cada transacción o a cada empresa que estemos analizando, qué situaciones especiales pudieron haber ocurrido que me afectaron a mí el resultado de estas operaciones con partes vinculadas, y características y o políticas empresariales que tengan que ver con esta transacción. Me devuelvo tal vez a las situaciones especiales ocurridas con el tema del COVID-19. Puede que dependiendo de la actividad de negocio que tuviéramos, puede haber afectado lo que sucedió ese año en específico a las transacciones que tenemos con partes vinculadas, inclusive a mi empresa. Entonces siempre es importante velar porque el asesor e inclusive nosotros, o como contribuyentes, estemos atentos a qué es lo que se reporta en el estudio de precios de transferencia y cómo esto me haya podido afectar en mi resultado de mis transacciones. Punto número 3, ya cuando tenemos la recopilación de la documentación, elegir la metodología a aplicar, y siempre es importante identificar si tenemos comparables internos o externos, dependiendo del tipo de transacción reportada en el estudio. Y como punto número 4, ya con la aplicación de la metodología y con el resultado obtenido, verificar si es consistente con el principio de libre competencia, que es lo que mencionaba anteriormente, o bien si tengo que hacer ajustes dependiendo del resultado reportado en este estudio y en la documentación que tengamos de precios de transferencia, como mencioné en el punto 1. Michael, una pregunta. ¿Qué pasa con el tema de la vinculación? ¿Cómo sé yo cuáles son esas empresas vinculadas, verdad? Porque a veces tenemos esa duda. Bueno, ¿cómo sé cuáles son esas empresas a las que yo considero vinculadas o que la administración tributaria podría considerar vinculadas, y cada cuánto tiempo o con qué periodicidad debería yo revisar esa vinculación? Perfecto, Carla. Ahí es importante tal vez devolvernos un poquito a qué pasa cuando tengo un grupo económico. Porque sucede que a veces tenemos grupos económicos que su casa matriz está en Estados Unidos y desde casa matriz nos dicen, ok, sus partes vinculadas son estas, o inclusive están determinadas a nivel de sistema contable. Pero siempre es importante hacer la salvedad de que no necesariamente lo que es parte vinculada en Estados Unidos es lo mismo que la parte vinculada que se está reportando a nivel costarricense. Y eso específicamente se indica en el decreto 48, en el decreto de precios de transferencia 48.181, donde se especifica cuáles son las vinculaciones existentes a nivel de territorio costarricense. Y como dije anteriormente, siempre es importante velar antes de reportar las transacciones cuáles son las vinculaciones y los cambios que se reportan año tras año. Okay, perfecto. Ahí tal vez, Michael, tal vez sí sería importante también tomar en cuenta que inclusive desde el punto de vista de la norma contable, ¿verdad? No necesariamente es la misma vinculación que tenemos en precios de transferencia. Y como tú decías, tal vez en casa matriz tienen considerado que mis vinculadas son aquellas en las que, por ejemplo, yo tengo una participación del 50%, pero en Costa Rica la norma dice que es un 25%. Entonces, como tú decías, siempre mantener en cuenta lo que dice la norma local es lo más importante. Y hacer esa diferencia, ¿verdad? De qué es la norma específica para precios de transferencia. Sí, correcto. Ahí también en la práctica hemos visto para compañías que son auditadas que la NIC 24 indica cuáles son las vinculaciones y qué se debe considerar como vinculada a nivel de estudios de precios de transferencia. Sin embargo, pueden haber variaciones
versus lo que dice la NIC 24 y lo que dice el decreto mencionado anteriormente. Eso es el punto número 1 y que siempre es importante tenerlo en cuenta. Y como punto número 2, que no es lo mismo lo que se reporta como vinculada, por ejemplo, en temas de ownership, como dice Carla, que en Estados Unidos es del 50% y en Costa Rica esa vinculación se determina del 25%. Entonces siempre es importante revisar eso con el asesor local y ver las diferencias que pueden surgir tanto con lo que dice la NIC 24 como con lo que dice normativa en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Gracias. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando los resultados son inconsistentes con el principio de libre competencia? Lo primero es siempre determinar si la información que tengo es la apropiada. Como punto número 1 es evaluar si tengo la posibilidad de segmentar o no el estado de resultados, dependiendo de cómo se vaya a presentar la transacción análisis, o bien la posibilidad de englobar transacciones intercompañía. 2, situaciones extraordinarias. Identificar si situaciones extraordinarias me pudieron afectar el resultado. Esto puede ser, por ejemplo, si la compañía que estoy analizando participa en industrias de ciclos mayores a 12 meses. Eso sucede mucho, por ejemplo, con empresas que son, ya hablando un poquito a nivel local, con empresas que tienen que ver con el cultivo de caña de azúcar, que no necesariamente la época de siembra tiene que ver con la época de zafra específicamente. Entonces puede caer ese resultado positivo, por así decirlo, en un periodo, que siempre es importante que el asesor sepa y se identifique en el estudio de precios de transferencia. La ocurrencia de siniestros, o sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hubo un incendio en mi compañía? ¿Qué pasa si hay un tema de comercio, si pasó algo con los camiones, un robo, algo por el estilo, o alguna situación macro que pueda haber afectado a mi empresa? Siempre es importante destacarlo e incluirlo en el estudio de precios de transferencia. Y no solamente es decir, ok, sucedió esto, sino cuál es el efecto que esto puede tener sobre el resultado de mi compañía. Temas importantes como la incurrencia del COVID-19, ¿para qué periodo me afectó el COVID? Es un tema que me está afectando en los periodos siguientes luego del 2019. Y como dije, no solamente es decir, ok, sí, hubo COVID-19, sino identificarlo en el estudio y cuantificar cuál fue el efecto que eso puede haber tenido en mi empresa. El desarrollo de estrategias empresariales. ¿Qué pasa, por ejemplo, si desde Casa Matriz me da una indicación que va a haber una expansión de la empresa a nivel costarricense? Eso quiere decir que probablemente tengan que hacerse gastos por temas de mobiliario, gastos por contrataciones, entonces eso puede afectar directamente a mi compañía, e inclusive si tengo una expansión, eso quiere decir que para años siguientes el ingreso, que es lo que se intentaría cambie, y eso puede jugar un papel importante a la hora de determinar el indicador o el análisis de precios de transferencia que se vaya a indicar en el estudio. Y como último punto, es aspectos sociopolíticos. No es lo mismo tener una empresa en Costa Rica que tener una empresa, por ejemplo, en Nicaragua, donde siempre hay aspectos políticos que puedan afectarnos. Entonces siempre es importante velar en ese sentido y cuáles son los efectos que esto puede tener en nuestro estudio o en nuestro grupo económico inclusive. Punto número 3, Casa Matriz. Si tenemos resultados negativos, siempre se puede solicitar apoyo a Casa Matriz desde la empresa de Costa Rica, en el sentido de solicitar mayor documentación sobre la transacción. Y ahí a veces nos dicen, ok, le solicité a Casa Matriz documentación sobre mi transacción, contratos, cómo se determinaron tasas de interés y demás, y nos dicen, no, es que esa información no me la da Casa Matriz porque es confidencial, etcétera. Pero ahí es vital mencionar que cuando llegue la administración tributaria no le va a importar esa parte, sino que siempre nos va a pedir información respaldo de esas transacciones, ¿verdad? Consultar a Casa Matriz cómo se evaluó, cómo se determinó esa transacción para realizar con la parte de Costa Rica, y identificar si ha ocurrido algún plan de reestructuración que por ende haya afectado el rendimiento del contribuyente a nivel local. Pasamos al tema de ajustes. Ahí es importante, como mencioné al inicio, que pueden haber ajustes previos al cierre, que ese es el escenario ideal, hacer un ajuste previo al cierre, o bien aplicar un ajuste después de finalizado el periodo fiscal o después de presentado renta. Y ahí como punto vital que está como segundo punto del tema de ajustes, es aplicar siempre el ajuste más apropiado y siempre teniendo en cuenta qué es lo que ha solicitado la administración tributaria
para procesos de fiscalización anteriores en aras de estar cubiertos por ahí en esa materia. Y por último, ya como agotando todas las vías, es cuantificar la contingencia. Entonces, definir si esta transacción afecta al ingreso o al gasto y determinar cuál es el monto y cuál sería la decisión que va a tomar tanto casa matriz como la empresa con esa transacción, porque puede que a veces nos digan, no, ese monto para nosotros no es material, entonces no hay problema, vamos a dejar el estudio así y a presentar renta así, entonces no hay problema, pero a veces hay montos que sí la cuantificación, la materialidad sí son importantes, entonces siempre es por ahí vital considerar cuál sería ese efecto y tomar la decisión más adecuada. Michael, y me parece que tal vez si volvemos al punto 1 de la información, que básicamente se basa en información financiera, ¿verdad? Ahí esa parte. Si volvemos a ese punto, y tal vez creo que es algo súper importante que aclares, es bueno, ¿cuándo puedo o cuándo debo segmentar, ¿verdad? Y cuándo puedo englobar mis transacciones, es decir, cuándo puedo analizar la rentabilidad de la empresa como un todo para todo tipo de transacciones o cuándo debo separarla por tipo de transacción y ver el análisis de cada uno por separado. Perfecto. A nivel de englobar transacciones, que eso es básicamente cuando usted toma todas las transacciones que se tienen con partes vinculadas o alguna parte de estas transacciones y usted las engloba, las evalúa dentro de un mismo indicador de rentabilidad. Según las directrices, eso se puede hacer siempre y cuando esas transacciones afecten el desarrollo del negocio que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que se dedica a distribuir, no sé, productos farmacéuticos, si vamos a englobar una transacción, tiene que estar ligada meramente a esa actividad, ¿verdad? Entonces, que digan, no, voy a englobar esta transacción de servicios porque sin este servicio yo no puedo distribuir los los productos farmacéuticos. Entonces, siempre es importante tener por ahí esa salvedad de que no es solo englobar por englobar, sino englobar con la justificación adecuada del por qué se va a hacer. Que es una práctica que hemos visto en muchos asesores que solamente engloban y dan un resultado y listo. Ajá, pero ¿por qué estás englobando esas transacciones? ¿Cuál es la justificación de hacerlo? Exacto. Y lo otro es la posibilidad de segmentar, que en ocasiones vemos que las transacciones intercompañía representan solamente el 5% del total de lo que tiene que ver con el estado de resultados y nos presentan un resultado total compañía. Entonces uno se pregunta, ok, si solamente representa el 5% de transacciones intercompañía, más bien hay que evaluar, segmentar esta información financiera en aras de representar cuál es la afectación en realidad que tienen las operaciones con partes vinculadas sobre el estado de resultados completo. Y no solamente presentar un resultado y decir, ok, sí, listo, cumple con el principio de libre competencia, pero cuando se revisa a fondo, la representatividad no es para nada significativa contra el total. Súper. Me queda súper claro. Sí, creo que eso es demasiado importante tomarlo en cuenta porque a veces no sabemos cuándo hacer un análisis o cuándo hacer otro y a veces, como dices tú, bueno, quedamos mal y ahí es cuando empezamos a indagar en que sí podemos obtener esa información, sí podemos separar las transacciones, podemos hacer análisis separado de transacción por transacción e inclusive hemos visto nosotros que cuando llegamos a estas situaciones es que nos damos cuenta que hay remuneraciones establecidas y condiciones específicas para las transacciones, ¿verdad? Y si no, lo hubiésemos hecho todo en un saco, como se dice coloquialmente. Tal vez, Michael, si no... Sí, perdón. Sí. Y ampliando, es que no necesariamente hay que esperar a que algo esté mal para hacerlo adecuadamente. Entonces, aunque estemos bien, siempre tener la documentación de respaldo y que el análisis que estemos presentando sea adecuado, se entienda y sobre todo que el contribuyente que está revisando el estudio que le hizo un asesor entienda del por qué se hizo de una manera y por qué se hizo de otra. Porque la administración tributaria, cuando fiscaliza, le pregunta al contribuyente, no le pregunta al asesor, y a veces está la mala práctica de que no sabemos qué significa un indicador, qué significa este resultado en ese estudio, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Tal vez lo último que te preguntaría en esta parte sería, bueno, ¿siguen aplicando que emitió la OCDE sobre el tema de pandemia o ya no lo puedo utilizar más? ¿Qué pasa con esas guías? ¿Y qué pasa si lo que me está ocurriendo a mí no tiene nada que ver con la pandemia, pero tal vez está muy de la mano a lo que vemos ahorita a nivel económico y a nivel mundial, que tiene que ver con temas de inflación, con temas de tipo de cambio, etcétera? ¿Qué pasa? ¿Qué me soporta eso técnicamente, verdad? Como punto número 1, lo que tiene que ver con el COVID-19 específicamente,
Cuando inició la pandemia, básicamente la organización, la OCDE, emitió unas directrices que decían qué pasa si tengo afectación por el COVID-19 y cómo mitigarlo, cómo documentarlo en el estudio. Ahora bien, es importante que aunque esas directrices, esas guías existan, nunca se emitió un comunicado de parte de la Administración Tributaria local para justificar que efectivamente podemos usar esas guías como medio de mitigación de lo que puede haber sucedido por el COVID-19. Entonces, efectivamente se puede utilizar porque al final somos miembros de la OCDE desde el año 2021, pero siempre es importante tener un poquito de cuidado ahí cuando se vaya a justificar algo solamente por unas directrices, por ejemplo, de esto de la OCDE. Como punto número 2, ¿qué pasa si tenemos alguna afectación que tenga que ver con inflación, con tasas de interés, con lo que afectó la guerra de Rusia a Ucrania o con lo que sigue afectando en realidad esa guerra? Dentro del estudio tenemos secciones que se llaman análisis macroeconómico, que de hecho se pide a nivel local y a nivel de OCDE, y tenemos un análisis que se llama análisis de industria. Normalmente son secciones súper extensas que pocos contribuyentes lo leen. Sin embargo, siempre es importante que en esas secciones se haga adición de cuál fue la afectación que pudo haber tenido la empresa, tanto en su industria como a nivel macroeconómico, y no solo saber cuál es la afectación, sino de si eso me afectó a mí y en qué medida me afectó, en aras de justificar tal vez un resultado negativo que pudo haber tenido la empresa. Aquí es importante decir que nuestra legislación sí permite que se hagan justificaciones a nivel macroeconómico y de industria sobre un estudio, entonces por ahí sí estamos como, por así decirlo, cubiertos, pero siempre es importante no solo como, ok, sí, perfecto, tenemos esa sección, sino saber qué significa eso y cómo afecta a nuestro estudio o nuestra empresa. Perfecto. Gracias, Carlos. Listo. Ok, si quieren voy a continuar yo a partir de esta parte. Ya vamos a entrar en materia como tal en los ajustes, ¿verdad? Que pueden surgir previo al cierre o posterior al cierre y antes y después de la presentación de la declaración. Michael, si quieres avanzamos. Entonces, en primer escenario tenemos, bueno, previo al cierre fiscal, ¿ok? Vamos a suponer que soy un contribuyente con cierre fiscal a diciembre, ¿verdad? Y estamos en el mes de septiembre, octubre o noviembre. Entonces, yo, con base en todo lo que dijo Michael, ¿verdad? Ya yo hice toda mi recopilación de información, sé quiénes son mis vinculadas, sé cuáles son mis transacciones, sé cuáles son mis resultados. Es decir, ya tengo un análisis previo. Esto se puede hacer, ¿ok? Y es importante que lo sepan. ¿Qué va a pasar? Que la información tal vez de las compañías comparables no va a estar al cierre, porque al igual que ustedes, pues tampoco han cerrado su ejercicio fiscal, pero tal vez pudiéramos tomar como ejemplo o como guía los resultados del año anterior, ¿ok? Entonces ya tenemos ese análisis previo y digo, ok, ¿estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con lo que dice la normativa del rango de libre competencia? Tengo dos escenarios. Digo, sí, cumplo con mi rango de libre competencia, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hago es evaluar mis procesos, tener todo mapeado y después del cierre hago mi documentación de precio de transferencia ya con la información actualizada al cierre, tanto de ustedes como contribuyentes como de los comparados. Pero, ¿qué pasa si por el contrario no estoy cumpliendo con el principio de libre competencia? Estoy quedando fuera de rango y además estoy quedando fuera de rango en perjuicio, ¿verdad?, de la administración tributaria. También tengo dos opciones. Tengo una opción que es no hacer nada, me quedo así, me la juego, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Entonces, en algún momento puede ser que la administración tributaria me toque la puerta y me diga, ok, vamos a hacer una revisión, vamos a ver qué tenemos en materia de precios de transferencia aquí, y puede que surja ese ajuste que va a hacer la administración tributaria por su parte. Importante mencionar que cuando es la administración tributaria la que hace el ajuste, ok, lo que dice la norma es que de ese rango que yo tengo de libre competencia, ese rango intercuartil, yo tengo que ajustar mi resultado al valor de la mediana, ¿ok? ¿Qué pasa si yo como contribuyente hago el ajuste de previo? Yo tengo la posibilidad de irme al cuartil inferior. Esto, dependiendo del monto de las transacciones y dependiendo del monto del ajuste, puede ser bastante significativo para ustedes como contribuyentes. Entonces,
a veces nuestra recomendación, y bueno, a veces no, creo que el 99% de las veces es, hagan ustedes el ajuste, porque eso te permite ir al cuartil inferior y ya estar dentro del rango, ¿ok? En cambio, si es la administración tributaria la que hace el ajuste, se tiene que ir hasta la mediana y la diferencia puede ser importante. Vamos al escenario 2. Decido hacer ese ajuste previo al cierre. Entonces, ¿qué significa hacer un ajuste previo al cierre? Bueno, contablemente, ¿verdad? En mis transacciones yo las voy a revisar y voy a ver la posibilidad junto con la contraparte de ver qué podemos hacer para que ese resultado sea diferente. ¿Ok? Por ejemplo, yo tengo un servicio que recibo de mi casa matriz donde siempre me cobran, por ejemplo, no sé, un 12% sobre costos y gastos. Pero ese costo y ese 12% está por encima del mercado. Entonces yo me puedo voltear a casa matriz y decirle, hey, casa matriz, revisemos ese margen de ganancia porque está por arriba del mercado y a mí me está generando un gasto excesivo en Costa Rica que además estoy haciendo deducible. Entonces, ese es el tipo de situaciones que se nos pueden dar y lo que hay que revisar es eso, ¿ok? ¿Qué genera esto? Bueno, que no solamente hagamos una revisión al día de hoy, revisemos esas contraprestaciones, revisemos esos contratos, revisemos esas políticas a futuro y hagamos el ajuste de una vez. ¿Ok? Como les decía, tenemos una ventaja si lo hacemos así porque podríamos hacerlo al cuartil inferior y no tendríamos que ir necesariamente a la mediana como lo haría la administración tributaria. Claro, una consulta relacionada a los rangos. Mencionabas que uno se puede ajustar entre el primero y tercer cuartil, o inclusive hablabas de mínimos y máximos. ¿Qué es lo que indica la legislación costarricense en materia de rangos intercuartiles? Claro, lo que dice la norma es que tiene que ser el rango intercuartil. Esto es sumamente importante porque hay veces hay clientes que nos dicen, Carla, dentro del rango intercuartil no quedó bien, pero si me tomas en cuenta el mínimo y el máximo, ahí sí quedó bien, porque no ponemos eso en el estudio. La normativa no, la normativa es muy clara y habla de rango intercuartiles. Entonces, no podemos hacer uso de mínimos y máximos. Inclusive, a veces nos dicen, bueno, pero es que no estamos viendo la rentabilidad, sino estamos viendo el precio en específico de esa transacción. La normativa no hace distinción, por lo que se considera que no son válidos, ¿ok? O que podrían ser descartados por la administración tributaria ante una revisión. Entonces, por eso siempre es recomendable mantenernos dentro del rango intercuartil y no tomar en cuenta lo que son los mínimos y máximos, ya que por lo general estos son valores que desvirtúan el resto de la muestra, ¿verdad? Por eso es que realmente no se toman en cuenta. Ok, perfecto. Y la otra pregunta que tenía relacionada cuando se hace un ajuste o no, ¿qué pasa si realizo un ajuste en una entidad que estoy revisando y sobre la entidad vinculada, si es una entidad costarricense o local? Ok, súper importante. A veces nos dicen los contribuyentes, Carla, pero sí, estoy quedando fuera de rango, pero ¿para qué voy a hacer un ajuste si mi relacionada o mi vinculada está también aquí en Costa Rica? Ok, aquí hay varios puntos importantes. En primer lugar, perdón, no quiere decir que porque las dos compañías se encuentren en Costa Rica, no hay un perjuicio en la administración tributaria. Puede ser que las dos entidades estén en Costa Rica, pero no necesariamente tarifan a la misma tasa, ¿verdad? Puedo tener, por ejemplo, una compañía que tarifa al 30 y la otra está en zona franca. Puedo tener una compañía que tarifa al 30 y la otra al 15. Entonces, en primer lugar, hay que revisar si tarifan a la misma tasa. En segundo lugar, ¿qué pasa con las auditorías en materia de precio? Las auditorías en materia de precio, lo que hemos visto es que duran más de 4 años. O sea, no hay una auditoría que dure poco tiempo, que sean rápidas, que sean express. Entonces, ¿qué genera eso? Que mientras me están auditando otra, puede ser que la otra compañía relacionada ya inclusive ese ejercicio haya prescrito. Entonces, no hay ningún efecto en esa otra compañía. Y lo otro que es importante es que los ajustes, si bien los ajustes correlativos son permitidos en Costa Rica, estos no son automáticos. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que tributación me revisó la que tiene perjuicio, ¿ok? Me la revisó al día de hoy. Pasaron, no sé, 2 años y todavía no se ha cerrado la auditoría, pero ya vemos que esta compañía que tiene perjuicio va a terminar pagando. No quiere decir que de manera automática el otro contribuyente puede ir a tributación y decirle, mira, vengo a pedirte un ajuste correlativo porque me estás ajustando a mi contraparte
y yo vengo a que me reconozcas, no sé, un gasto deducible que antes no me lo reconocías, o hacer un ingreso que antes era gravable, lo vengo a hacer no gravable. Así no funciona, no es tan automático, no tenemos ese sistema en Costa Rica. Entonces, puede ser que tributación solo revise la que tiene perjuicio, pero no revise o no acepte todavía el ajuste en la otra empresa. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta que aunque sean compañías locales, pues no nos salvamos de que tengamos algún efecto, sobre todo de económico, ¿verdad? Perfecto, No sé, Carla, Michael, gracias. si aquí tenías otra pregunta y si no, continuamos. No, perfecto, gracias. Ahí nada más para adicionar que siempre es importante para el contribuyente revisar cuáles son las conclusiones que le hace su asesor en el estudio de precios de transferencia, porque a veces indica, ok, sí, tributamos al 30% y no hay ningún efecto, listo, no tiene ningún problema, pero puede que sí haya. Y lo otro es cuando nos indican que cumplimos, pero están basándose en mínimos y máximos. Entonces, por ahí es vital como revisar eso y entenderlo y preguntarle al final al asesor por qué se elige una decisión o por qué se elige otra. Ok. ¿Qué pasa si ya yo tuve mi cierre fiscal? Estamos en enero o estamos al día de hoy, 9 de marzo. Ya estoy a punto de presentar mi declaración. Entonces, el primer escenario que tenemos es, bueno, estoy a hoy, 9 de marzo, no he presentado mi declaración de renta. Ok, lo primero que yo puedo hacer es hacer una partida de ajuste a nivel de la declaración de renta, ok, y la reporto, digamos, y se pagan los impuestos que se tengan que pagar sobre esa transacción. La otra opción que tengo es, bueno, voy a revisar el impacto que tiene ese ajuste y cuáles son los resultados que tiene mi compañía a nivel fiscal. Puedo tener una compañía, y por ejemplo lo veíamos en el tema de la pandemia, que tenía compañías con pérdidas, con unas pérdidas fiscales sumamente elevadas. Entonces, tal vez el ajuste que se generaba desde el punto de vista del precio de transferencia era muy pequeño en comparación con la pérdida que se tenía a nivel fiscal. Entonces, aun cuando yo hiciera ese ajuste, yo tenía todavía pérdidas fiscales. Entonces, los contribuyentes decidían, bueno, no hacer el ajuste, esperar a que venga una revisión, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener como claro cuál es el impacto económico y fiscal que va a tener el ajuste. No es hacer ajustes por ajustes, no es que cada vez que quedo fuera de rango voy de una vez y ya hago la partida, no. Revisemos cuál es el impacto financiero y el impacto fiscal que tienen los ajustes, ¿verdad? Y tal vez ahí dejar claro, bueno, dónde hago ese ajuste, ¿verdad? ¿Qué es eso de un ajuste de precios de transferencia? Si lo estamos haciendo antes de presentar la declaración de precios, ese ajuste sería en la conciliación fiscal. A veces nos preguntan, bueno, ¿qué nombre le pongo? Así, ajuste por precio de transferencia. No hay mayor tema, no hay mayor ciencia, ¿verdad? Pero es un tema que va en la conciliación fiscal. Y como les decía antes, si es un tema que se ve antes del cierre, pues es un ajuste contable y ya no iría en la conciliación, ¿verdad? Ahí tenemos el segundo escenario, Michael, si quieres avanzamos. Que es, bueno, me di cuenta de todo esto después de la declaración de renta. Y esto es lo más típico. ¿Por qué? Porque normalmente en Costa Rica, como no tenemos la obligación de presentar la declaración informativa, y como además en caso de que la tuviéramos que presentar, la fecha es hasta junio, muchos de los contribuyentes, por no decir todos, ven el tema de precios de transferencia después de que presentan renta, después de que terminan todo el tema de la auditoría, porque inclusive a veces las personas que están encargadas de precios de transferencia en las compañías son las mismas que ven todo lo fiscal, que ven la parte de la auditoría. Entonces, tal vez atrasamos un poco el tema de precios de transferencia y nos damos cuenta de este tema después. Entonces, ¿qué pasa si ya presenté mi declaración de impuesto a las utilidades? Bueno, igual, cuantifico el ajuste, ¿ok? Reviso la materialidad de este ajuste. Mira, Carla, viene Carla o Michael y les dice, mira, es que el ajuste son $2,000. ¿Eso es material para ti o no? Mira, Carla, $2,000, yo creo que me la juego hasta que tributación en algún momento me toque la puerta, porque inclusive aunque le sumemos la sanción y le sumemos los intereses, eso para nosotros no es material. O el ajuste son $2,000,000. Ah, mira, Carla, ahí sí ya $2,000,000 es material para mí. No tenemos pérdidas fiscales. Eso como les decía antes. Y en segundo lugar,
también revisemos el tema de la posibilidad o no de hacer una rectificativa, ¿ok? Podríamos hacer una rectificativa de rentas, no hay ningún problema. Se hace también el ajuste, se paga lo que se tenga que pagar de impuestos y se entrega a la autoridad o se vuelve a presentar esa declaración, ¿ok? O, como les decía, bueno, tengo pérdidas fiscales, ¿cuál es el monto de ese ajuste? ¿Ese ajuste es material o no? Entonces, ahí es importante revisarlo de la mano con sus asesores, no solamente de precios, sino con sus asesores fiscales a la hora de tomar una decisión, porque obviamente podríamos llegar al escenario 3 donde tengamos que hacer una rectificativa de renta. Michael, no sé si en esta parte tenías alguna pregunta. Si no... Sí, claro. ¿Cuál sería tal vez el efecto o la contingencia que podría tener la empresa hacer una rectificativa? O sea, hacemos una rectificativa y todo bien, ¿o qué pasa con los periodos anteriores? Claro, en principio no diría, bueno, una rectificativa es un llamado a alerta automáticamente. Yo creo que ese es el chip que todos tenemos. Hacer rectificativa es alerta a la administración tributaria. Aquí pueden pasar dos cosas. Ojo, puede ser que yo esté haciendo una rectificativa para pagar más impuestos y tributación te va a decir, excelente, bienvenida a esa rectificativa, todo bien con esa declaración nueva. Pero ¿qué pasa con los periodos anteriores? Esto es algo que solo te ocurrió en este periodo o te está ocurriendo en los periodos anteriores. Entonces, ojo cuando hacemos una rectificativa, porque si bien tributación te va a aplaudir que le pagues más impuestos este año, puede ser, dependiendo del monto, y si es una transacción que viene siendo recurrente, que eso dé pie a la apertura de una auditoría de años anteriores, ¿ok? Entonces, no es solamente decir, ah, mira, es que le voy a pagar más dinero al fisco, no voy a revisar más nada, no, revisemos qué pasó en los años anteriores, los que están abiertos, los que pueden ser revisados por la autoridad tributaria para ver si ahí ellos podrían entrar y tener un riesgo mayor, ¿verdad? Entonces, como les digo, el tema de cuando ya presenté la declaración de renta y que tengo un ajuste en precios de transferencia, es importante que nos involucremos y tomemos el tema con seriedad, sobre todo dependiendo del monto que tenga este ajuste. Gracias, Carlos. Con gusto. Si quieres, avanzamos. Por último, les traíamos unas mejores prácticas que nosotros hemos revisado con base en todo lo que hemos visto al día de hoy y como vemos que la autoridad tributaria también actúa, ¿verdad? En primer lugar, dar seguimiento al cumplimiento de las políticas que se tienen. A veces tenemos contratos y no cumplimos con lo que dice el contrato. A veces tenemos políticas y no sabemos de dónde se determinan esas políticas. A veces simplemente nos llega una factura que dice servicios y el monto, pero no sabemos si la contraparte tiene un margen de ganancias, si con base en qué se hizo eso, o sea, no tenemos como ese conocimiento. Entonces, no solo es que se cumplan las políticas y los contratos, sino saber de dónde viene esa información y con base en qué se determinaron esos montos que nos facturan. Hacer una conciliación entre las transacciones y los montos intercompañía. A veces tenemos grupos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, puede ser que aquí dentro de la audiencia haya un controller regional y a veces nos reportan unas transacciones en Costa Rica y nos reportan unas transacciones totalmente diferentes en Guatemala, o en Panamá, o en Nicaragua, o en Honduras. Entonces es importante que a nivel, si estamos manejando clientes regionales, que tengamos esa posibilidad de conciliar transacciones. O inclusive puede ser que sea un grupo local, ¿verdad? Un grupo costarricense. Hagamos esa conciliación de transacciones y de montos entre las compañías que estamos manejando. Realizar revisiones intermedias previo al cierre. Como yo les decía, tenemos un cierre de diciembre, hagamos una revisión en septiembre. Por lo menos que tengamos 3 meses de margen ahí de maniobra para hacer cualquier ajuste. Comparar los resultados de la compañía versus el año anterior. Como les decía, en septiembre podemos realizar esa revisión previa, ver cómo vamos, cómo se comportaron los comparables del año pasado y ver si tal vez es un mercado que no se mueve mucho, pues utilizar esos resultados como ejemplo. Monitorear regularmente los resultados de las operaciones con vinculadas. ¿Cómo vamos? Mira, Carla, es que los primeros 6 meses yo iba buenísimo, tenía una rentabilidad del 10%, pero vieras que en septiembre la materia prima subió horrible de precio, tengo un tema con el flete, los transportistas no me están aceptando la mercancía para trasladarla, no sé, por vía terrestre a Honduras, a Panamá, a Guatemala, lo que sea.
Y inclusive tengo pérdidas a partir del mes de septiembre. Ese tipo de cosas es importante que las monitoreemos, ¿ok? Y que tengamos la justificación para esos cambios que estamos teniendo, sobre todo si son cambios que pueden generar prejuicio. Valorar la necesidad de modificar los contratos, políticas y acuerdos, eso ya creo que lo mencioné. Realizar análisis previos a la puesta en marcha de nuevas transacciones, súper importante. No hagan transacciones nuevas sin revisarlo antes con sus asesores. A veces lo vemos con las operaciones financieras. Voy a hacer un préstamo, aquí está la tasa, agarré cualquiera, hice el préstamo. Y resulta que esa tasa de interés, pues al final les genera un problema. Véanlos con sus asesores, pregúntenles cuál es la tasa que tienen que tener para los servicios, para las operaciones financieras, para la venta, para la compra. Es importante que estemos claros antes de realizarlas. Y por último, contar con contratos que soporten las transacciones intercompañía y que se ajusten a la realidad de las transacciones, ¿verdad? Como les decía, no es solo tener el contrato por tenerlo, es que se ajuste a la realidad de lo que estamos haciendo. Yo creo que estas son como lo que resumen nuestras mejores prácticas, es lo que vemos en el día a día y es lo que tal vez les permitiría a ustedes prevenir esas contingencias y mantenerse dentro de lo que establece la norma en esta materia. Michael, no sé si quieres agregar algo en esta parte, si tienes alguna pregunta. Vale, ya hablabas en un punto de monitorear regularmente. ¿A qué se refiere con regularmente? ¿Cuál sería una buena práctica en ese sentido? Sí, tal vez como les decía, en cuanto a los resultados, yo podría verlo, y lo que hemos visto es que tal vez la compañía a lo interno revisa los resultados trimestralmente y tal vez 3 meses antes del cierre ya revisarlo contra los años anteriores, los resultados de los comparables de los años anteriores. Esa podría ser una buena práctica. Inclusive nosotros lo manejamos con nuestros clientes, dentro del alcance de nuestros servicios está eso. 3 meses antes del cierre, hacer un resultado preliminar al cierre fiscal de las compañías. Perfecto. Luego, ¿cuál es la parte analizada que tengo que reportar en mis estudios? ¿Siempre es como la parte local o tiene que ser la parte del extranjero? ¿De qué depende esto? Sí, tal vez no hablamos mucho de esa parte, pero yo creo que es algo que siempre nos consultan, ¿verdad? Es, bueno, ¿qué es lo que debo, a quién voy a analizar? Voy a analizar la compañía en Costa Rica, inclusive cuando tenemos un grupo costarricense, ¿a quién analizo? ¿A la que está generando el ingreso o a la que está realizando el estudio? Realmente la norma no es tan específica, la local, ¿ok? Y las guías de la OCDE, que es como nuestra Biblia, como nuestra carta de presentación, lo que te dice es que debería ser la que tenga la información fidedigna, de fácil acceso, la que debería tener funciones activo y riesgo más simples, que los intangibles no influyan en las transacciones que estamos analizando. Pero lo que hemos visto en la práctica es que a la administración tributaria le gusta que la parte que estamos analizando sea a la que se le está preparando, por así decirle, el estudio de precios de transferencia, que no sea la contraparte, ¿ok? Entonces, ojo con eso. No quiere decir que técnicamente esté incorrecto, porque como les digo, las guías de la OCDE son bastante claras y sí tienen bastante documentación sobre esto, pero lo que hemos visto en algunas auditorías es que a la autoridad tributaria pues le gusta que sea la que está siendo sujeta de estudio, la que sea analizada y no la otra parte. Y por último, Carla, tal vez un punto que se me quedó de la sección 3 es que hablabas de los ajustes cuando son partes vinculadas locales y que al final puede haber como cierto intercambio de información porque al final están en el territorio costarricense. ¿Qué pasa cuando tengo un ajuste con una parte vinculada que es del exterior? O sea, hay intercambio de información entre administraciones tributarias, ¿cuál es el procedimiento? Sí, Costa Rica tiene intercambio de información, forma parte, firmó el acuerdo de intercambio de información, pero a la fecha no ha habido uso de este intercambio, de información, de este mecanismo, perdón. Entonces, si bien lo firmamos, estamos de acuerdo y existe la posibilidad a la fecha no se ha visto que se haga uso de este mecanismo para temas de intercambio de información y mucho menos para precios de transferencia. Entonces, por esa parte, pues no tenemos experiencia y conversando con algunos otros colegas, pues ellos tampoco han tenido experiencia, no es algo que Costa Rica haya empezado a hacer. Ok, es algo que no se ha empezado a hacer, pero sí existe la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? Existe la posibilidad, sí, correcto. Formamos parte del acuerdo multilateral de intercambio de información, formamos parte de la OCDE inclusive, entonces tenemos acuerdos de doble tributación, o sea, existen los mecanismos, más no se han hecho uso de los mismos.
Perfecto, Carla. Gracias. Con mucho gusto. Yo creo que con esto nuestra parte o nuestra participación cerraría, ¿verdad? Quedamos abiertos a preguntas. No sé, Tatiana, si en el chat se colocaron algunas, las podríamos revisar tal vez. Sí, muchísimas gracias a ambos. La verdad que ha sido bastante detallado y creo que las consultas, las preguntas entre ustedes han ayudado bastante también a aclarar varias de las dudas. Si ustedes tienen consultas, las pueden ir escribiendo en el chat. Les reitero nada más que la charla se está grabando y vamos a compartirles a ustedes esta grabación al correo electrónico que registraron cuando se inscribieron. Parte de las cosas que estaban aquí consultando, que no sé si ya dieron respuesta, pero no sé si podríamos hacer tal vez un resumen de lo que escribió Rebeca Fernández, que dice que por qué se deben reportar las transacciones locales, que esa es una de las preguntas. Listo, Michael, si quieres, comienza tú con esa parte. Primero, para hacer una salvedad, se me enredó un poquito el nombre del decreto, que puede suceder, estamos en vivo. Lo acabo de poner en el chat, que es el decreto 41818-H, que es donde se indican las vinculaciones existentes. Son fallos ahí en vivo. Ok, respondiendo a Rebeca, lo que indica la legislación es que aplican la revelación, análisis de transacciones a nivel local y en el extranjero, tanto para el local file como para el master file, y como mencionaba Carla, no necesariamente la tasa que aplica el 30% a nuestra compañía o lo que sabemos que aplica, aplicaría, valga la redundancia, para otras partes vinculadas que pueden tasar a una alícuota diferente. Entonces, esa es la razón por la cual se tiene que reportar ambos tipos de compañía. Perfecto. Otra de las consultas, don Carlos Núñez dice, muy buenos días, ¿todas las transacciones deben tener un contrato? No necesariamente. Pueden ser que hayan transacciones que no tengan contrato, ¿verdad? Pero es algo que sí recomendamos por un tema también fiscal, ¿verdad? Recordemos que precios de transferencia e impuestos van de la mano. Nosotros estamos ahí en ese saco y inclusive estamos dentro de la ley de rentas. Entonces, fiscalmente, pues sí es importante que tengamos esos contratos que soporten esas transacciones y que documenten cómo se llevan a cabo. No solamente el tipo de transacción, pues, sino que se vea la remuneración, el plazo y todo lo que debe contener un contrato normalmente, ¿verdad? Y la revisión del mismo, en caso de que tengamos cambios en la práctica, pues que esos contratos se actualicen o se les hagan adendas al mismo. Perfecto. Creo que no tenemos más consultas, esas son las que están en el chat. Adicionalmente, bueno, insisto, si ustedes tienen que consultar algún detalle en particular, bueno, ahí ustedes tienen el contacto de tanto de Carla como de Michael, que de igual forma nosotros les vamos a seguir compartiendo a ustedes información para que también la tengan y pues puedan contactarlos directamente porque ellos son los expertos. Aquí Edgar nos está escribiendo y nos dice, escuchando lo que ustedes han expuesto, me parece que lo recomendable es buscar un asesor que conozca el tema y no tratar de hacerlo internamente solo porque se tiene un contador público o a nivel interno. ¿Eso es correcto? Sí, vieras que, digamos, la norma, a diferencia de otros países que te exige tener un asesor externo, ¿verdad? La norma costarricense no te lo exige, pero efectivamente lo más recomendable como todo, ¿verdad? Es contar con un experto y algo que es importante, la manera de buscar los comparables, normalmente esto está en bases de datos, que si bien la información es pública, pues no todas las empresas tienen acceso a esto. O sea, hay empresas que se dedican a generar estas bases de datos. Nosotros, por ejemplo, somos creadores de bases de datos de los comparables. Entonces, para poder tener acceso a ello, tú tienes que hacer un pago, ¿ok? Tienes que pagar para tener acceso a esa información que es pública. Tributación también tiene sus bases de datos. Entonces, puede ser que yo sea inclusive contador o lo que sea, no importa cuál sea mi especialidad, inclusive que yo hoy me vaya a una empresa, pero si yo no tengo acceso a esa base de datos, puedo tener toda la experiencia, pero si no tengo acceso a las bases de datos, pues no hago nada con mi experiencia, ¿verdad? Pero siempre es recomendable, en primer lugar, pues tener la experiencia para hacer estas cosas y en segundo lugar, pues contar también, pues, con asesores y compañías que te permitan tener acceso a esta experiencia y a las bases de datos. Y otra cosa, Carla, es que, ok, sí, puedo tener la experiencia o puedo conocer lo que indica la legislación costarricense en todos sus decretos, resoluciones y leyes, pero ¿qué pasa cuando tengo afectación con otros países? ¿Qué indica la legislación de los otros países? ¿Cómo puedo proceder? Entonces, por ahí también es importante
conocer esa parte y en la medida de lo posible mitigar esos efectos. Excelente. Bueno, entonces creo que con esto concluimos. De verdad, a PwC, muchísimas gracias por el tiempo. Ambos expertos, de verdad que el tema ha sido bastante consultado y yo sé que los va a ayudar bastante. Así que muchísimas gracias y esperamos contarlos más adelante con otros temas. Seguro que sí. Muchísimas gracias a todos y a ustedes. Bueno, y a todos los que están conectados, muchísimas gracias. Que estén atentos a nuestras próximas charlas que estaremos realizando. Y de igual forma, pues que tengan una linda tarde y que la pasen bien. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.